Bienvenidos todos a esta sala. Le voy a presentar el trabajo titulado Solidificación en un molde de colada continua de acero. Mi nombre es Jordi González, soy profesor del Departamento de Mecánica de la Universidad Oriente Núcleo Anzoátegui e investigador asociado al ICA de la Universidad de Oriente. Introducción. El proceso de decolada continua inicia cuando la cuchara recibe el acero líquido, ¿okay?, proveniente de los hornos. Luego este acero líquido es pasado a un sistema, una artesa, con la idea de homogeneizar, y finalmente a través de una busa de descarga, ¿okay?, es introducido sobre un molde, el cual no tiene fondo, para que comience el proceso de solidificación. Este acero continúa en la etapa de refrigeración secundaria, donde luego es enfriado a través de agua pulverizada y aire para luego ser cortado y quedar como los semielaborados del proceso de colada continua. Fíjense que en el molde, ¿okay?, ocurre la solidificación, y lo importante de este proceso es que allí es donde inicia los defectos de los procesos de coladas, inicia en esta zona, y depende de cómo solidifica del material. Entonces en este trabajo le voy a presentar cómo solidifica el material en este tipo de proceso de colada continua. Fíjense que para esto vamos a simular en un computador, ¿okay?, el proceso de solidificación, y para esto vamos a describir, ¿okay?, el modelo computacional. Para esto primero se va a hacer la descripción del modelo, en el cual se trata un acero fundido como un fluido newtonano incompresible con parámetros termofísicos constantes como la densidad, viscosidad, ¿okay? No se considera la influencia de la conicidad, que es un factor que en algunos momentos se considera para evitar la brecha que se forma entre el molde y el acero por la contracción, y tampoco se considera la oscilación del molde, que es el que mejora el despegue de la pieza. Se supone que la superficie libre del molde es plana y adiabática en la parte superior del molde. Se supone que las paredes están estacionarias y la costra solidificada se va a mover a la velocidad de colada. El sistema busa sumergida y molde representa un proceso convencional de colada vertical, es decir, el molde, en este caso simulado, es un molde recto. Con respecto a las ecuaciones gobernantes, tenemos acá lo que es la ecuación de conservación de masa, conservación de momento de Navier-Stokes. En esta ecuación se tiene un término fuente, en el cual este es el que va a permitir la extracción del sólido. Tenemos un valor de psi aquí abajo, que es un valor muy pequeño que se coloca allí para evitar la división entre cero, y beta es la fracción del líquido. Con respecto al modelo de solidificación, se tiene la entalpía, ¿okay? Tenemos lo que es la entalpía sensible, calor latente, ¿okay? La entalpía sensible depende de la temperatura de referencia, la entalpía de referencia, y el calor latente depende del calor del material, que puede variar entre 0 y 1, 0 para un sólido y 1 para un líquido. Finalmente tenemos la ecuación de energía que simula el ordenador. Acá le presentamos el modelo geométrico de la malla, es decir, el computador hay que diseñar un modelo geométrico, y luego este modelo geométrico, que está formado por este molde que vemos acá con este espesor, y luego esta es la parte del líquido, el fluido, así como lo referencian acá. Se ha mallado, ¿ok?, y se hicieron mallados locales, y justamente se hizo una refinación de la malla muy cerca donde empieza la solidificación, para observar en detalle lo que ocurre allí, ¿okay? Es un molde de 0.8 metros y 0.16 de ambas de caras, ¿okay? Respecto a las condiciones de simulación, este trabajo se basó en los reportados en el año 2019 por SAN, donde utilizaron un material de composición química de bajo carbono, ¿okay? Y estos fueron algunos de los parámetros que ellos utilizaron, y los vamos a tomar como referencia para este desarrollo. Luego de haber simulado ese proceso de colada continua, podemos observar
en la figura A el comportamiento de la costra sólida. Vemos que la costra sólida inicia muy cerca desde el menisco, ¿ok? Comienza avanzando y se puede observar que fue un proceso, la solidificación fue simétrica en el molde. Podemos ver en los cortes de los planos XY, donde este es en la parte superior, justamente en el menisco, ¿okay? Y vemos cómo comienza a aumentar gradualmente la solidificación en estos cortes. Y lo interesante es que vemos que en estas esquinas, en estas aristas, vemos que hay mayor prevalece lo que es la costra solidificada. Cuando vamos a esta figura B, la 3B, podemos dar cuenta de que esta temperatura que se alcanzó en la parte superior, la parte del menisco, está por debajo de la temperatura de solidificación. Estas características son contraproducentes porque eso pudiera generar la solidificación del material en la parte del menisco, y eso genera defectos en las marcas de oscilación. Vemos también que las interfaces acá, vemos que en las esquinas, en las aristas, se consiguieron las temperaturas más bajas. Por supuesto, esto es producto porque al formar esta arista hay enfriamiento de ambas caras, y por supuesto va a haber mayor prevalencia de material solidificado que en el centro de las caras del material solidificado. ¿Okay? Vemos acá una comparación de nuestros resultados como el modelo numérico con respecto a los obtenidos por SAN, y esto se referencia al crecimiento de la costra sólida. Al compararlo podemos notar que nuestro modelo que hemos diseñado, los resultados estuvieron muy cercanos a los de SAN, es decir que hemos validado que nuestro modelo numérico es capaz de representar la solidificación del material para un proceso convencional. Finalmente, como conclusión, tenemos que mediante simulaciones numéricas se investigó el comportamiento de la solidificación del acero en un molde convencional de colada continua. La fundición comenzó a solidificar muy cerca de la parte superior del molde, fenómeno que no es el más idóneo para el área del menisco. La formación de la costra aumentó significativamente en la dirección de colada hasta alcanzar a la salida del molde un espesor de aproximadamente 0.016, que está dentro de los rangos para resistir la presión ferrostática. ¿Okay? Con el trabajo de SAN se observaron grandes similitudes en el crecimiento de la costra de acero solidificado y el máximo espesor a la salida del molde. Muchísimas gracias y espero sus inquietudes.